La historia comienza en un mundo de oscuridad en donde los humanos viven en las Campbells, que son estas cosas tipo lámparas, y cada una de ellas es una ciudad y se viaja en ellas a través de trenes. Y por si te lo preguntas, las personas viven ahí para evitar que los licántropes, o sea monstruos consumidos por la oscuridad, los ataquen. Y aquí, en una de estas ciudades, es donde nos presentan a nuestro prota, Koofa Vampire, quien llegó a una de estas ciudades. Él terminó conociendo a esta chica llamada Rossetti, y como él es apuesto y muy caballeroso, ella quedó encantada con él, así que esperaban volverse a ver en otra ocasión. Más tarde, nuestro prota llegó a su destino, ya que él había llegado a la ciudad para entrenar a esta chica llamada Melida Angel. Ella era de una importante familia noble, pero a diferencia del resto de las personas que desde temprana edad aprendían a usar el prana, o sea el maná, ella no daba ni señales de poseer prana. Es por eso que sus compañeras la hacían menos y la llamaban talento incompetente, en especial esta chica, y se burlaba de ella porque su sueño era unirse a Crest Legion, que es la élite entre la élite de los soldados. Además, su prima también de la familia Angel, Ellis Angel, a diferencia de ella, sí había despertado su poder y era de clase paladín, una clase alta que tenían los Angel, sin mencionar que su tutor era miembro de Crest Legion, así que era inferior a ella en todo. Y aunque Ellis fuera superior a ella, no quería humillarla, pero ella no podía ni verla al sentirse tan inferior. Nuestro prota, como sabía toda la situación de Melida, pensaba que era una tontería que aspirara a unirse a Crest Legion al ser el talento incompetente. Además, al ser miembro de un gremio, estaba enterado que el abuelo de Melida dudaba que ella fuera hija legítima de los Angel por no haber despertado su prana, y hasta pensaba que la madre de Melida había tenido un amorío con otro hombre, el cual habían asesinado hace poco. Por cierto, en esta escena nos revelan que nuestro prota pertenece a un gremio de asesinos llamado Noche Blanca, así que nuestro prota no llegó exactamente a darle clases a Melida. Bueno, en realidad sí y no, porque su jefe le ordenó que se hiciera su instructor privado para que fuera una doncella digna de los aristócratas y así él podría acercarse a ellos. Pero como él veía que no tenía ninguna aptitud y al parecer no era hija biológica de Felgus Angel, su misión secundaria era asesinarla. Y él quería deshacerse de ella lo antes posible porque no le gustaba verla sufrir y seguramente su vida estaría llena de sufrimiento. Pero cuando él la fue a buscar, ella había escapado, pero no de él, ya que ella no sabía que él era un asesino, sino que escapaba de unos licántropes, y al parecer el abuelo de Melida, quien por cierto es una porquería de persona, era quien le mandó a los monstruos porque suele presionarla para que despierte su prana, pero ella por más que la presionaran, no despertaba su prana, y ni porque la estuvieran moliendo pedía ayuda, porque si pedía ayuda, estaría aceptando que no poseía prana, y no sería hija de la familia Angel, pero se puso como loca cuando le iban a cortar su cabello, ya que era lo único que le recordaba a su difunta madre. Koofa al verla en ese estado se decepcionó porque llegó a la conclusión de que Melida no era hija del señor Felgus Angel, y cuando los monstruos le iban a quitar su cabello, nuestro prota terminó interfiriendo y reventó a los monstruos con mucha facilidad. Y en vez de asesinarla, decidió apoyarla incondicionalmente. A cambio, ella tendría que confiarle su vida para despertar su prana, ya que si fallaba, ella moriría. Ella decidió confiar en él, y Koofa sacó una poción y se la dio de beber de esta forma. Y pensarás, ¿pero qué necesidad había? Pero en realidad sí era necesario que se la diera de beber de ese modo. Poco tiempo después, Melida aprendió a usar prana y sus sirvientas, que siempre se portaron lindas con ella, estaban muy felices. Pero Koofa estaba preocupado porque ahora que su poder había despertado a través de él, tenía que ocultarle lo sucedido al gremio de asesinos al que pertenecía y al abuelo de Melida, quien por cierto fue quien los contrató para matarla si no despertaba su prana. Koofa tenía que ocultarles que Melida no era hija del señor Felgus, porque si se enteraban de lo que pasó, ambos estarían en peligro y Koofa tendría que deshacerse de Melida.
Tiempo después, Kufa solía revisar el cuerpo de Mélida para ver si no tenía alguna anormalidad. ¿Y recuerdas que te mencioné que la familia Ángel poseía la clase paladín? Pues al despertar los poderes de Mélida, adquirió la clase samurái, una clase inferior a la paladín, y es la misma clase que posee Kufa. Pero aún así, ella estaba alegre de que su poder fuera de la misma clase que su maestro, y como ahora ya podía usar maná, Kufa le prohibió que mencionara cuál era su clase, ya que sería peligroso revelarlo, y también le prohibió usar maná en su escuela hasta que iniciara un torneo que habría pronto. Y como Mélida hizo lo que Kufa le dijo, la chica de siempre la seguía molestando, y aunque no le agradara ser molestada, seguía las órdenes de Kufa, y en el camino, Kufa se dio cuenta que Ellis y su instructora los estaban siguiendo. Sí, Rose es la instructora de Ellis y tenía varios títulos, sin mencionar que logró unirse a Crest Legion. Ella era súper amigable y alegre y quería llevarse bien con Kufa, pero él la rechazó porque era el instructor de Mélida y él la consideraba una mala influencia para ella. Y desde ahí, Rose empezó a comportarse como una niña y planeaba hacer que Ellis venciera a Mélida en el torneo. Ya en el día del torneo, Mélida, cuando vio que su padre asistiría al evento, se puso nerviosa y para colmo, la chica que la molestaba llegó para decirle que haría el ridículo frente a su padre y ella no hacía nada por defenderse. Pero Kufa la puso en su lugar, diciéndole que no soportaba sus parloteos porque parecía un orangután. Ella no se quedó callada y le empezó a decir que era un fracaso como instructor, pero Mélida se encabronó y le dijo que él era el mejor instructor y se lo demostraría, destrozándola en el torneo. Cuando estaba por iniciar el torneo, el cual consistía en apagar la llama del equipo contrincante, Kufa estaba preocupado porque dependiendo del resultado, los dos con Mélida podrían ser eliminados. Pero en ese momento llegó Rose a tratar de hacer enfadar a Kufa, pero solo terminó haciendo pucheros. Y antes de iniciar el torneo, el equipo de Mélida era buena gente y harían todo el trabajo porque pensaban que Mélida no podía usar prana. Pero una vez inició el combate, las chicas se fueron con todo y Mélida se fue contra la chica de antes y todos estaban sorprendidos de que pudiera usar maná. Además, Kufa le había enseñado muy bien el todo vale en el campo de batalla. Ella iba a acabar fácil con la chica, pero se le había agotado el maná. Entonces la chica, que por cierto se llama Nerva, pasó a la ofensiva y la derribó fácilmente. Ella pensaba dejarla al borde de la muerte, pero Mélida en ese momento usó la técnica de Kufa acabando con Nerva. Y hasta Kufa se sorprendió porque aprendió a usar esa técnica solo con verla una vez, ya que al parecer estuvo entrenando en secreto. Con Nerva derrotada, las chicas terminaron ganando el encuentro. Así que cuando terminó el encuentro, Kufa felicitó a Mélida como a una niña, no como su padre entre comillas, que le dijo que no se alegrara tanto por una victoria y tenía que probar su dominio contra otras escuelas, cosa que la puso triste, pero Kufa la felicitó por haberse atrevido a hablar con su padre, ya que era un gran paso para ponerlo orgulloso. Rato después, apareció Nerva para disculparse con Mélida, así que todo acabó bien. Pero en la siguiente ronda, Mélida se enfrentó contra Ellis y ella terminó apagando la llama de Mélida en un instante, ganando la batalla. Luego del torneo, habría una fiesta en donde Mélida estaba emocionada por vestirse igual que Ellis. Además, como habría una fogata, Mélida quería invitar a Kufa a bailar con ella, a lo cual nuestro prota aceptó. Mientras tanto, en la casa de Ellis, estaba recibiendo sermones de esta vieja porque acabó rápido con Mélida y según ella, hubiera sido mejor humillarla. Sí, la vieja le tiene bronca a Mélida. Cambiando el tema, cuando le llevaron el vestido a Ellis, a ella también le hacía ilusión vestirse igual que Mélida, pero la vieja haría que cambiaran el vestido por uno mejor para que resaltara más. Y ya en la fiesta, todas las chicas vestían igual, menos Ellis, cosa que la puso triste y a ella sí le hacía ilusión vestirse como todas ellas. Y cuando Ellis estaba llorando y Mélida la iba a consolar, aparecieron estos tipos y las terminaron secuestrando. Además, habían sellado su maná con estas vendas. Este tipo mitad lacántrope pertenecía a un gremio de asesinos llamado Greenfish.
El tipo tenía la intención de trasplantarle la clase paladín de Ellis a Mélida, pero ella se negó porque no quería que Ellis saliera lastimada y porque ya poseía una clase, la cual era la misma que Kufa. Así que trató de enfrentarse al tipo con un arma que había hecho con la gema que llevaba la tiara de Ellis, pero con su maná sellado no pudo hacer la gran cosa. Pero el tipo, cuando sintió que ambas serían una amenaza en el futuro, decidió acabar con ellas, y cuando lo iba a hacer, terminaron llegando Kufa y Rose. Ellos se encargaron fácil de los monstruos y Kufa persiguió al tipo y él ya lo estaba esperando, ya que usaría su arma más poderosa, la cual era esta bestia chetada. Kufa se fue contra el tipo y estaba ganando, pero con la bestia ahí estaba en desventaja al tener que enfrentarse a los dos al mismo tiempo. Y cuando el tipo le selló el maná, el monstruo terminó derribándolo, arrancándole un brazo. Nuestro prota se levantó y seguiría luchando porque no permitiría que el tipo matara a Mélida. El monstruo terminó atacándolo, pero en ese momento, Kufa empezó a usar su verdadero poder, el cual lo hizo cambiar de apariencia y se colocó su brazo como si nada. El tipo, al ver que Kufa era un vampiro, o sea la especie más fuerte de Lacántrope, perdió toda esperanza de poder ganar. Pero Kufa le aclaró que él era mitad vampiro y lo dejaría vivir a cambio de que le informara a su cliente que Mélida demostraba tener el poder de un paladín, a lo cual él sin más opción aceptó. Y por si te preguntas por qué es importante esto, bueno, el que contrató al tipo también fue el abuelo de Mélida y él se quería deshacer de ella si resultaba no poseer la clase paladín. Pero bueno, al final todo resultó bien, las chicas terminaron divirtiéndose y Mélida pudo bailar con Kufa. Y al día siguiente, Mélida y Ellis volvieron a estar juntas como solían hacerlo. Y no solo ellas se volvieron más cercanas, pero Kufa seguía negándose porque básicamente sus jefas eran rivales y a esta vieja no le gustaba que ni las chicas ni ellos se llevaran bien. Más tarde, cuando llegaron chicas de otra escuela, anunciarían a 2 participantes de cada escuela para competir en un importante torneo, y todas estaban seguras de que elegirían a la presidenta Krista y a la ganadora del año pasado, Shefa, ya que eran las más hábiles. Pero cuando anunciaron a las participantes, todas estaban sorprendidas, ya que las elegidas fueron Mélida y Ellis. Bueno, en realidad las chicas que te mencioné antes sí eran las elegidas, pero adivina quién cambió los resultados para hacer que las chicas se enfrentaran. Sí, la vieja esta hacía lo que sea para que todos supieran que Ellis era muy superior a Mélida. Dejando eso a un lado, las otras 2 chicas que participarían serían ellas, Keira y Salacha, 2 chicas de familias importantes. El torneo consistía en una batalla campal, o sea todas contra todas, y cada una tendría que elegir a 2 compañeras, pero Mélida, al no tener más amigas que Ellis, no tenía a nadie a quien elegir, pero Nerva se ofreció a estar con Mélida y también la ganadora del año pasado. Una vez elegidas a todas las participantes, estas irían a entrenar y después de un buen rato entrenando, cuando las chicas fueron a descansar, esta chica apareció con Mélida y le dijo que si quería ganar la batalla o conseguir algo, tendría que usar su poder, y luego de eso terminó desapareciendo y a Kufa se le hizo muy sospechosa. Ya por la noche, se encontró con este chico llamado Black Media, quien solo se comunicaba con mensajes y pertenecía al mismo gremio que Kufa. El chico había llegado porque los del gremio sospechaban que Kufa hubiera hecho algo para despertar el poder de Mélida, porque su poder había despertado al poco tiempo que llegó él. Así que el tipo planeaba conseguir sangre de Mélida para investigarla. Kufa no lo iba a permitir porque se darían cuenta de lo que hizo, así que lo atacó con la excusa de que ahora, como el sirviente de Mélida, no podía permitir eso. Y mientras la batalla continuaba, terminó llegando Rose, y como pronto llegarían los guardias, este terminó escapando. Kufa estaba muy preocupado, ya que Black Media tenía la clase payaso, la cual podía imitar cualquier clase de rango inferior. Además, como podía disfrazarse de cualquier persona, fue a hablar con la directora para que detuviera el torneo, ya que Black Media seguro se involucraría, pero ella decidió seguir con el torneo. Entonces, días después, cuando el torneo iniciaría, Kufa estaba preparado para encargarse de Black Media.
El torneo consistía en que la que consiguiera más de estas medallas ganaría, así que todos los equipos estaban listos para partirse su madre por obtener las medallas, y cuando inició el torneo, el equipo de Ellis se fue directo contra el equipo de Mélida. Y mientras las chicas competían, Kufa fue con la chica sospechosa de antes porque ella seguramente era Black Media y llevaba muestras de maná de Mélida, pero una vez la acorraló y demostró su poder, Kufa se dio cuenta que no era Black Media porque tenía una clase de nivel superior y Black Media no podía imitar esas clases, así que se disculpó con ella, quien por cierto se llama Mule, y fue a buscar a Black Media. Mientras tanto, las chicas se estaban reventando, pero más que una pelea, era una discusión, ya que Ellis había querido dejar ganar a Mélida para que la considerara superior a ella, ya que a Ellis no le gustaba resaltar, y Mélida no quería ganarle de ese modo, así que se estaban dando con todo para ver quién era la más fuerte, y aunque Ellis claramente tenía la ventaja por su clase paladín, Mélida no pensaba perder, y terminó desarmándola y agarrando a putazos, así que el resultado que obtuvieron fue el que ambas querían, así que todo terminó bien, hasta que llegó Nerva, quien resulta que era Black Media, y él sí que estaba imparable reventando a las chicas, hasta que llegó Kufa todo encabronado, y en cuestión de nada la reventó. Sí, al parecer Black Media era una chica. Además, como ella no era una enemiga, la mandó al gremio con una carta con detalles de la misión. Así que al final todo salió bien, encontraron a Nerva, esta chica fue la ganadora del torneo, y Mélida y Ellis terminaron juntas como de costumbre. Y luego de eso, no pasó la gran cosa, las chicas hicieron una fiesta a escondidas para conocerse mejor y contarse historias de terror. Pero Rose se disfrazó para asustarlas y funcionó muy bien, ya que todas salieron corriendo, y Kufa terminó asustándolas aún más, ya que la fiesta que hicieron iba en contra de las normas. Tiempo después, las chicas de la escuela harían un viaje a otra ciudad y Mélida estaba enojada con Kufa porque la trataba como a una niña, y cuando ella hacía sus berrinches, un tipo le dio un frasco a nuestro prota. Luego de eso, apareció Rose a proponerle a Kufa que se casara con ella. Sí, así es, casarse con ella, pero era porque el padre de Rose la quería comprometer con alguien y ella no quería, es por eso que le pedía a Kufa aparentar ser su pareja, y para desgracia de Mélida, Kufa aceptó ayudarla, así que se la pasaron compitiendo para ver quién se iba con Kufa. Y después de un rato apareció el padre de Rose, el Marqués Blossom, una persona muy importante en el mundo de la ingeniería genética. Él quería casar a su hija con su prometido lo antes posible, pero Rose le dijo que no podía porque estaba enamorada de Kufa. A su padre le pareció que Kufa era muy insolente por salir con ella, pero al verlo bien se sorprendió porque le recordaba a un asesino que mató a mucha gente hace mucho tiempo, pero como era imposible que fuera Kufa, no le dieron importancia. Y a partir de acá, la historia se vuelve confusa, ya que varias chicas eran atacadas y con los inventos del padre de Rose, todo apuntaba que el culpable era Kufa, ya que el maná en la zona era el mismo que él poseía, pero como era improbable que fuera él, terminaron viajando igualmente a la ciudad natal de Rose, la cual era una ciudad subterránea y parecía una selva. Además, habían varios puntos misteriosos, los cuales estaban prohibidos entrar en ellos porque eran peligrosos, pero eso no era lo más extraño, sino que en la ciudad había una enfermedad llamada el gen nocturno, la cual transformaba a las personas en licántropes, y para evitar que se expandiera, acababan con las personas. Sí, la ciudad era todo un misterio, pero aún así, Rose estaba feliz de volver a su hogar, ya que podía volver a ver a los niños del orfanato de su padre. Además, Rose por alguna razón no recordaba su infancia ni a su madre, quien había desaparecido, pero ahora estaba feliz porque estaba de vuelta en su ciudad junto a su novio, entre comillas. Pero cuando Kufa regresó al hospedaje, Mélida le echaba bronca porque pasó todo el día con Rose y estaba recelosa por eso. Así que para contentarla, Kufa tuvo una cita con ella y fueron a uno de los puntos misteriosos, el cual los hacía flotar. Y al parecer, Kufa conocía muy bien el lugar porque había estado en la ciudad antes.
Después de la cita, Mélida estaba con mejor humor y quería seguir teniendo más citas con Kufa, así que todo iba muy bien hasta el día siguiente, ya que todos los niños del orfanato habían sido atacados y el sospechoso, quien era Kufa, no aparecía. La directora, como siempre, decidió continuar el viaje con lo planeado, pero Mélida pensaba ir a buscar a Kufa y de camino se encontró con Black Media, a quien habían obligado a infiltrarse como instructora y su nombre como profesora era Laqua. Ella ayudaría a Mélida a investigar y para eso se vistió de estudiante y qué bueno que la ayudó, ya que Mélida era pésima para recolectar información. Y gracias a la información que obtuvo Laqua, llegaron a un punto misterioso en donde había varios cadáveres con el gen nocturno, pero Laqua sabía que el gen nocturno no era una enfermedad, sino que un experimento de alguien, y el más sospechoso de estos experimentos era el papá de Rose. Mélida en ese momento escuchó una voz y sabía que alguien había sido atacado, y cuando fueron a ver era Rose y Ellis. Pero Ellis estaba inconsciente, al contrario de Rose, quien había muerto. Y por el maná que había, el principal sospechoso era Kufa. Entonces cuando Mélida llevó a la cama a Ellis, Shefa llegó y le advirtió que la gente la quería capturar para hacer salir a Kufa, así que ella lo retuvo en lo que Mélida escapaba. Ella terminó yendo al punto misterioso del principio y al parecer no era tan misterioso, ya que era una guarida en la cual Mélida descubrió que sí era el papá de Rose quien era el responsable de los experimentos. Pero en ese momento, Mélida volvió a escuchar la voz de antes, pero esta vez él quería deshacerse de Mélida. Entonces apareció Rose, quien seguía viva, pero en forma de vampira, y había perdido la razón e iba a matar a Mélida por órdenes del tipo. Pero en ese momento apareció Kufa a tratar de que Rose recuperara la razón, pero por tocarla se transformó en su forma de vampiro involuntariamente y ella terminó escapando. Y mientras Kufa estaba hablando con este tipo, Mélida se impresionó que Kufa fuera un vampiro. Entonces Kufa pensaba borrarle sus recuerdos desde que se conocieron para que no recordara que él es un vampiro, ya que nadie lo ha aceptado así. Pero ella se negaba a eso, ya que a ella no le importaba si era odiado por todo el mundo, porque ella siempre estaría de su lado. Y terminó dándole tremendo beso. Luego de eso, nuestro prota cuenta su pasado, donde en esta misma ciudad todo era un caos por culpa de este monstruo. Además, el padre de Rose trabajaba con ese monstruo para encontrar una cura para su esposa que tenía el gen nocturno. Es por eso que usaba a los niños del orfanato como sujetos de prueba. Pero en ese momento, Kufa se levantó y al ver a Rose al borde de la muerte, decidió convertirla en vampiro para que no muriera. Y en ese momento apareció el jefe del gremio de Noche Blanca para acabar con el monstruo, pero como este era muy fuerte no podía, así que Kufa se lanzó contra él y entre los dos pudieron derrotarlo. Y para evitar que Rose tuviera sed de sangre al ser una vampira, Kufa le borraría los recuerdos e hizo un trato con el jefe para que dejara ir a Rose, a cambio él trabajaría para él. Pero Kufa no podría devolverle sus recuerdos a Rose, así que no lo recordaría y tendría que verla a distancia, pero a Kufa no le importaba perderla con tal de que fuera feliz, así que terminó borrándole sus recuerdos. Al contarle todo a Mélida, le pidió que no le contara a nadie o tendría que matarla. Y una vez aceptó, Kufa le contó la situación actual, ya que el monstruo de antes, quien había sobrevivido, estaba intentando que Rose recuperara sus recuerdos. Y como Blossom, o sea el padre de Rose, estaba colaborando con el monstruo, es por eso que trajo a Rose de vuelta y planeaba cazarla. Y como Kufa no podía acercarse a ella sin transformarse en vampiro, necesitaba la ayuda de Mélida. Entonces cuando Blossom iba a cazar a Rose para tenerla en la ciudad, Mélida llegó a la boda para detenerla y con tal de que recuperara la cordura, le empezó a echar bronca de que Kufa era de ella y ya hasta se habían besado. Y cuando ella escuchó eso, recuperó la razón toda encabronada porque ella todavía no había besado a Kufa. Entonces iniciaron una pelea por él, o al menos eso pensaba Rose, pero Mélida le apuntaba a Blossom para que saliera a la araña conocido como Naqua.
Y por cierto, él fue el responsable de los ataques, ya que obligó a Rose a hacerlo, y cuando lo desobedeció, la dejó medio muerta. Rose había recuperado todos sus recuerdos y quería derrotarlo por todo lo que había hecho, pero ella no era rival para él. Pero en ese momento llegó Kufa para salvarla, y entre los dos, con sus poderes de vampiros, terminaron enfrentándolo, y cuando acabaron con él, este quería volver a escapar como la última vez, separando su cuerpo, pero esta vez las chicas se terminaron encargando de cada parte de él. Con el monstruo acabado, y como Rose recordaba todo, se alegraba de volver a ver a Kufa, quien era como un hermano para ella. Pero él la dejó inmóvil y volvería a borrarle sus recuerdos para que viviera entre la gente, ya que ese fue el trato que había hecho con su gremio, y aunque ella no quería olvidarlo, él quería lo mejor para ella. Más tarde, Kufa fue a ver a Blossom y él no le tenía bronca porque sabía que todo lo malo que había hecho fue para tratar de curar a su esposa, quien poco a poco se convertía en una lacántrope. Además, como Blossom lo acogió cuando su madre había fallecido, Kufa decidió darle la medicina que le habían dado antes para curar a la esposa de Blossom, así que todo terminó bien. Cuando se calmaron las cosas y los chicos regresarían a la ciudad, Rose tenía la vaga sensación de haber olvidado a alguien importante y planeaba ser famosa dentro de Crest Legion para poder encontrar a esa persona. Kufa, sabiendo que se refería a él, solo se hacía el loco, pero cuando llegó Mélida, volvieron a pelearse por Kufa. De regreso en la ciudad, todo estaba como de costumbre, pero varios nobles se habían juntado por el caso de Mélida. ¿Y recuerdas a la chica que Kufa confundió con Black Media? Pues ella había recolectado muestras del maná de Mélida, aunque no nos dicen de qué forma. Y analizando eso, descubrieron que Mélida no era de clase paladín. Y te preguntarás, ¿qué relevancia tiene eso ahora? Pues ya nadie le daba importancia a eso, pero estos tipos eran como las vecinas chismosas que no tienen nada que ver, pero les gustan andar en el chisme. Sí, ellos no pertenecen a la familia Ángel, pero querían hacerle saber a la gente que Mélida no era descendiente de los Ángel. Y por supuesto, la vieja de siempre estaba en ese grupo. Además, como este tipo, Ser Shixal, quien por cierto es hermano de Salacha, estaba interesado en el caso, empezarían a decir que Mélida no era hija de Felgus Ángel, aunque no tuvieran pruebas, y para comenzar, mandaron a este tipo, quien decía ser el padre de Mélida, para que las personas empezaran a dudar del linaje de Mélida. Y los rumores llegaron a tal extremo que el padre de Mélida, Felgus Ángel, la sacaría de la escuela para llevársela a casa y así dejarían de hablar de ella, pero Kufa se negaba porque si se la llevaba de la escuela, ella no podría demostrar de lo que era capaz. Por cierto, se me había olvidado decirte que Mélida había ido a hacer otra prueba, pero cuando Kufa y Felgus hablaban, una monja llegó a informarles que la prueba había sido interrumpida por un gremio de asesinos. Y abajo pasó de todo. Mélida y Ellis fueron separadas del resto y se enfrentaron con monstruos. Además, se encontraron sospechosamente con estas chicas. Por otro lado, la directora y las otras chicas se toparon con los asesinos y cuando la directora fue apuñalada, Kufa terminó llegando y cuando lucharon apareció el tipo que se había enfrentado Kufa antes, pero esta vez para ayudarlos. Además, empezaría a trabajar con el gremio de Kufa. Y ya de vuelta con las chicas, ellas estaban haciendo una supuesta misión, y cuando consiguieron los libros que probaban que habían aprobado la prueba, Salacha no pudo seguir con la mentira y le quitó el libro a Mélida y les dijo que era una trampa, y cuando Mélida atrapó a Mule para interrogarla, ella terminó enviándola a este lugar en donde estaban todos estos tipos y la acusaban, ya que con el libro que tenía Mélida habían descubierto que su clase era samurái, así que todos ya daban por hecho que Mélida no era hija de Felgus Ángel. Pero Mélida se rehusaba a creerlo, ya que su madre los amaba a ella y a su padre, así que era imposible que Mélida no fuera la hija de su padre, y para comprobarlo, ella se haría más fuerte y se uniría a Crest Legion. Zerg, para comprobarlo, la retó a luchar contra su hermana Salacha, una clase dragón. Entonces inició la pelea en la cual Salacha por su clase tenía la ventaja, pero Mélida no se quedaba atrás.
Serge estaba impresionado con Melida y cuando ella se descuidó, Salacha la atacó, pero eso era una trampa y terminó derribándola, demostrando que estaba al nivel de una clase paladín. Pero después de la batalla, una sombra apareció y empezó a atacar a todos, y cuando sacaron a las personas del lugar, el tipo que decía ser el padre de Melida apareció, pero esta vez para acabar con las chicas, y cuando les iba a dar un golpe, apareció Kufa. Entonces entre los dos le terminaron dando una revolcada al tipo, así que todo acabó bien. Luego de eso, las cosas se calmaron y todos volvieron a sus vidas normales. Melida por fin pudo hablar con su padre y como ya se sabía que Melida era de clase samurái, su padre le mencionó que en generaciones pasadas de Los Ángeles había alguien de clase samurái, dándole a entender que él sí era su padre. Pero bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así puedes dejar tu like y comentar. También puedes suscribirte al canal para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.